Bienvenido a la última reflexión de esta serie que denominé El socialismo en Colombia, que comenzaron precisamente al celebrarse el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, como se ha convenido, es el primer presidente socialista en Colombia. En la anterior reflexión terminaba hablando de, o la dediqué a la seguridad social y la salud, y al finalizar anticipé que comenzaría esta con los asuntos que hoy llaman la atención en los países que están transformando y mejorando sus sistemas de salud y seguridad social, que eso es continuo. Todo país está permanentemente invirtiendo tiempo y recursos en mejorar pues, los sistemas asociados a la salud, la educación, el trabajo, etc. En Colombia usted seguramente ha escuchado el término que se comenzó a utilizar en algunos momentos del debate de la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro de los determinantes sociales de la salud. Eso no es exclusivo de Colombia. Muchos países están hablando genéricamente, digámoslo, es de las desigualdades sociales que están afectando la salud de las personas pobres, de las personas con menos recursos y de las personas que han tenido menos oportunidades. ¿Por qué preocupa esto a los analistas, a los técnicos, a los profesionales? Porque esas desigualdades sociales que comenzaron a profundizarse hace unos 30 años o más, a raíz de la euforia que surgió del fin de la Guerra Fría y de la supuesta nueva era en la que una globalización iba a traer beneficios a todos. Esas desigualdades sociales que comenzaron a profundizarse se están convirtiendo en una causa muy importante de las diferencias que hay en el estado de salud de las personas, de los grupos sociales. En muchos países, mencionaba yo en la reflexión anterior, un país que está publicando mucho sobre este tema, el Reino Unido, están hablando ya de cómo, debido a esas disparidades o desigualdades sociales, las enfermedades están apareciendo, las crónicas, esas que durante toda la vida, una vez que aparecen, afectan a la persona, antes, hablan hasta de 10 años antes que aparecen en los más pobres. Luego los afectan una década más, tienen menos acceso a servicios, a tecnología y por lo tanto el nivel de salud de ellos empieza a deteriorarse mucho más temprano que en los grupos sociales más favorecidos y por lo tanto influye posiblemente no tanto en la muerte, porque hoy en día las poblaciones, las personas estamos viviendo más años que en generaciones anteriores, pero sí están afectando la calidad de la vida que tienen estas personas. Es decir, están teniendo más años con discapacidad. Están viviendo muchos años con poca salud, con limitaciones físicas, mentales, porque no tienen acceso a servicios de salud. Ese es un tema universal, digámoslo concretamente. El país que no lo esté abordando es porque pues está muy cerca de comenzar a hacerlo o no creo que ninguno lo esté ignorando deliberadamente. El asunto va a ser pues quienes lo atiendan con mayor seriedad que otros. Bien, ese es el
gran tema hoy de los sistemas de salud, esas desigualdades sociales o como hablamos, dijimos, los determinantes sociales. Como esta es la última reflexión, quiero hacer entonces un compendio general sobre, que se llama este conjunto de reflexiones, el socialismo en Colombia, pero un compendio general sobre el socialismo. ¿Por qué es necesario el socialismo? Cualquiera diría que no se necesita el socialismo, o algunos dirán que no se necesita el capitalismo, o no se necesitan las ideologías de plano, alguien podría decir que no son necesarias. Y digamos que el nombre es lo de menos, pero voy a ceñirme a los nombres por lo que son útiles para entendernos y para yo exponer esta reflexión. Antes del siglo XIX, la esclavitud era la manera como el ser humano se relacionaba con el trabajo. El gran problema de la esclavitud, que tiene muchos, pero el problema central de la esclavitud es que el esclavo es una propiedad privada. Luego, el ser esclavo hace parte del sistema de acumulación del capitalismo. Es una forma de acumular activos, riqueza, bienes. El capitalismo es un sistema de acumulación y todo aquello que sea legal acumular, pues el capitalista, es decir, la persona que nace, tiene esa tendencia natural a acumular dentro de la legalidad, pues acumula todo lo que sea legal. En ese sentido, entonces, cuando era legal la esclavitud, el propietarista, el propietario, el capitalista, acumulaba personas, esclavos, y así lo defienden todavía algunas personas, por ejemplo, en algunas regiones de Estados Unidos. Cuando deja de ser legal acumular esclavos, y que eso sucedió a comienzos del siglo XIX, fíjese que la reflexión pasada nos relacionábamos todo ese comienzo de los derechos con la Revolución Francesa. Entonces, cuando deja de acumular esclavos, el trabajador ya ingresa a la fuerza laboral con los beneficios que dio la seguridad social que trajo las diferentes corrientes del socialismo. Entonces ya tiene empleo. Pero todavía el capitalismo sigue siendo un sistema de acumulación. Ya no acumula esclavos, pero sigue siendo un sistema de acumulación de bienes, de riqueza, etc. En la medida en que, si usted lo pone o solamente se lo imagina o lo conversa con un grupo de personas y piensan que en una sociedad pongan un número limitado, 1000 personas, algunos tienen la inclinación natural a acumular bienes, riqueza, etc., pues en la medida en que pasa el tiempo, cada vez hay menos riqueza para repartir entre las 1000 personas, si ese es el tamaño del ejercicio que estamos haciendo. ¿Es legal? Por supuesto, no estoy diciendo que sea ilegal. Lo que sucede es que en el sistema capitalista exclusivo, hay ciertas personas que nacen con esa tendencia y se sienten libres de acumular y acumular y acumular, y entonces cada vez tienen más y los demás hay menos que repartir. Por eso surge el socialismo, por eso es necesario el socialismo. Se le llama así, pero insisto en que puede ser cualquier otro nombre. Se requiere algo, unas normas, un Estado que a través de los impuestos que todo Estado cobra, genere unos servicios que especialmente están concentrados en educación, salud, empleo, algunos beneficios laborales,
para que las personas que no nacen con esa tendencia a acumular puedan educarse, puedan tener un empleo, puedan tener vacaciones, puedan tener servicios de salud. Porque el solo oferta y demanda, que es en donde las aguas en donde nada muy bien el que acumula, él puede, en la medida en que acumula, cada vez pagar más por los servicios que necesita. Pero entonces esos se vuelven cada vez más costosos y entonces los pobres cada vez menos lo pueden comprar, cada vez los pueden comprar menos. Luego el capitalismo necesita esa contraparte, ese equilibrio entre quienes nacen para acumular y acumulan, pero necesita un Estado que no se deje comprar por esos que acumulan tanto para impedir que las desigualdades crezcan y crezcan continuamente. En el siglo XX, esa acumulación, además se le sumó el efecto del consumismo, que trajo sus efectos, según muchos analistas, muchos científicos, está causando efectos sobre el medio ambiente. Esa descomunal acumulación de riqueza, ya no solamente de unas personas, sino a nivel mundial, está causando unos problemas en el medio ambiente. Luego, hay que atender esos problemas también con unos impuestos para que la acumulación no solamente ahora cree desigualdades, sino que afecte las condiciones naturales de la vida, no solo del ser humano, sino de toda la vida sobre el planeta. Esos son los problemas que debemos atender en el siglo XXI. El capitalismo defiende que su sistema de libre mercado es suficiente para crear empleo y que el empleo, el empleado, él mismo se defienda en las necesidades que tiene. Bueno, su teoría es válida como toda teoría. Uno puede lanzar cualquier teoría. Pero en los pasados 30 años, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que las desigualdades sociales están llegando a niveles muy parecidos a los que había antes de la Revolución Francesa. Es decir, unas desigualdades ofuscantes, vergonzosas, si consideramos que la sociedad humana como un todo debe sentir orgullo del desarrollo social, de la civilización, palabra que usamos tanto. Deberíamos de realmente sentirnos orgullosos de que, además de poder crear riqueza, creamos una sociedad que elimine esas profundas desigualdades para que no haya tanta injusticia. Eso es algo natural que se ha pensado muchos años, muchos siglos se pensó, pero que nunca había habido fórmulas concretas para solucionarlo. Luego, las fórmulas del capitalismo para reducir las desigualdades no son suficientes. Las fórmulas del socialismo para crear riqueza no son suficientes. Se necesita un diálogo, un fecundo diálogo, una fecundación mutua de ideas para que la sociedad se beneficie de quienes acumulan dentro de la legalidad, innovando, siendo emprendedores, siendo empresarios, pero que también no tengamos el peligro de que con tanta acumulación puedan cooptar, apropiarse del Estado para hacer las leyes que solo los beneficien a ellos. Necesitamos estados liderados por personas que inviertan en que los pobres tengan acceso a los servicios básicos y puedan crecer, desarrollarse como seres humanos, porque ya sabemos que tienen ese derecho, a pesar de que en el pasado, al ser esclavos, eran propiedad privada. Continuaremos en unas siguientes reflexiones, estas 10 ya terminan, pero continuaremos con temas muy asociados a estas realidades, a estos asuntos, y muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo paquete de reflexiones. Muy amable.